El resto del grupo nunca lo ha visto. No, maestra. Yo sí, maestra. Yo también. Yo que les he estado enviando, he estado haciendo materiales, ustedes ni siquiera los han revisado. De hecho, creo que cada semana lo editan, ¿no? Bueno, a mí me aparecen las actualizaciones. Pero aquí están los conceptos de reacciones que vimos. Todo lo que hemos visto en clases está aquí. Ejercicios para alcanos también les puse. Para reacciones de alcanos, descarboxilación. Oye, ¿por qué salieron tan bajos en este examen? No revisan el material, o sea, no es necesario que les pongan entonces material adicional si no lo van a revisar. Y para el que no, les puse hasta unos videos. Entraran a esta imagen interactiva y iban a estar en todos estos, tienen videos para reacciones de acciones aquí. Entonces no es necesario que haga la edición del material, si no lo van a estar revisando, nos quedamos únicamente con las clases. ¿Vale? Y aquí, en esta de gases, les puse lo que vamos a ver, esta temperatura, presión, volumen, masa y las unidades de conversión. ¿Sí? Bueno, voy a empezar de cero. Ya no tiene caso que les esté entonces colocando material, si no lo van a revisar. Nos quedamos únicamente con los materiales de clase, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo en clase. Bueno, pues, vamos a empezar. Un minuto en la que se termina de compartir la pantalla. Y comenzamos con esta parte. Me indican cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ya se ve su pantalla. Bien, entonces vamos a empezar con esta parte. Para la presión, que es uno de los factores que afectan a los gases, ya lo ha dicho su compañera, es la relación entre la fuerza que se ejerce y la superficie en donde se ejerce esta fuerza. Entonces la presión se define como la fuerza por unidad de superficie. ¿Sí? Y existen
varias unidades en las que podemos medir a la presión. De todas las unidades que tenemos para medir presión cuando estamos trabajando con gases, siempre vamos a manejar a la presión en atmósferas. Y tenemos que hacer las equivalencias y tenemos que hacer las conversiones entre las diferentes unidades. ¿Vale? Entonces, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, es equivalente a 760 torricelli, equivale a 29.9 pulgadas de mercurio, también equivale a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. A las libras sobre pulgada cuadrada también se les conoce como PSI o SIA. ¿Sí? Entonces, siempre que vean en los problemas PSI, PSIA o libras sobre pulgada cuadrada, estamos hablando de las mismas unidades. ¿Sí? Eso también equivale a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además de estas unidades tenemos a los pascales y los kilopascales. Para los pascales serían 101.325 pascales, y si son kilopascales, recuerden que el peso de kilo es para 1000, entonces tendríamos 101.325 kilopascales. Todos estos son equivalencias, y todas estas son equivalencias o igualdades. Entonces podemos decir que una atmósfera es igual a todas estas igualdades, pero también podemos decir que 760 milímetros de mercurio, podemos decir que 760 milímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales, y que estos kilopascales, equivalen a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces todas son equivalencias, todas. ¿Sí? Otro de los factores que afectan a los gases es el volumen. ¿Qué es el volumen? Eso también se los había dejado de tarea, si me revisan. A ver, dime. Ajá, dime, te escucho. Es el espacio que ocupa un cuerpo. En el caso de un gas es igual al recipiente que los contiene. Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Sí? Eso es el gas. En el caso de, este es el volumen, perdón, en el caso de los gases, como dice su compañera, es igual a todo el recipiente que los contiene. ¿Por qué? Porque los gases se expanden. ¿Sí? Y como se expanden, tienden a ocupar todo el recipiente que los contiene. Entonces, el volumen equivale al recipiente que los contiene, a diferencia de los sólidos, como tienen forma definida, también tienen un espacio definido o un volumen definido. Y en el caso de los líquidos, que también se adapta al recipiente que los contiene, pero a diferencia de los gases, este no ocupa todo el recipiente, entonces ahí va a depender de otros factores. ¿Sí? Y para medir el volumen, ¿qué unidades utilizamos? A ver, no sé, en las botellas de refresco, de agua, ¿en qué unidades miden al volumen? El litro, Litros. ¿Qué más? el kilo, Cuando decimos kilo, nosotros, por ejemplo, cuando nos subimos a una báscula, que tiene kilogramos, ¿estamos midiendo nuestro volumen?
No, No, estamos midiendo el peso. estamos midiendo ahí nuestra masa. ¿Vale? Era algo raro sobre... Dime, no, es que no me acuerdo. Perdón. Así no se preocupe. Bien, entonces tenemos los litros y los litros aquí podemos tener varias equivalencias. ¿Vale? Un litro, si son volúmenes más pequeños, los vamos a medir en mililitros. ¿Sí? Y hay que tengan 250 mililitros, 500 mililitros, o que es el equivalente a medio litro. Entonces, un litro contiene 1000 mililitros. Y podemos decir que un mililitro equivale a un centímetro cúbico, que es la otra forma en la que podemos medir el volumen. Recuerden que el volumen es multiplicar, no sé si estamos hablando de un cubo, es lado por lado por lado. Entonces vamos a tener tres dimensiones o tres caras, y por eso podemos medirlo en unidades cúbicas, que pueden ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, pies cúbicos o cualquier otra unidad de medida de longitud, pero al cubo. ¿Vale? Entonces, si un mililitro es igual a un centímetro cúbico, un litro también tendría 1000 centímetros cúbicos, porque estamos hablando que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. ¿Vale? También podemos medir al volumen en galones. Si han ido al súper o tienen en casa recipientes, por ejemplo, para hacer la limpieza, recipientes grandes, el cloro, el pino, el suavitel, a veces vienen también en galones o en recipientes más grandes. Pero los galones equivalen a 3.785 litros. Y vamos a hacer vamos a colocar esta medida, que es una medida inglesa. Un pie cúbico equivale a 28.372 litros. Y también lo podemos hacer a centímetros cúbicos, que serían 28.372.62 centímetros cúbicos. Pero con estas igualdades es suficiente. No también Profa, una disculpa por interrumpirla, pero yo la escucho medio mal de su audio. No le entiendo casi mucho. Sí, perfecto. Entonces, cambio de audífonos. Permítanme. Sí, muchas gracias, maestra. Bien, ¿me escuchan mejor? Sí, ya. ¿Ya? Ok, no, por nada. Bien, entonces les decía, estas son las igualdades en las que vamos a utilizar o en las que podemos medir al volumen. Litros, centímetros cúbicos, galones, pies cúbicos, y entre todas estas unidades vamos a tener diferentes igualdades. Pero cuando estemos trabajando con gases, la presión la vamos a manejar siempre en atmósferas y el volumen lo manejaríamos en litros. Si en los problemas nos dan otras unidades, tendríamos que hacer estas conversiones para trabajar en condiciones estándar.
¿vale? Los dejo copiar esta parte para pasar a masa y temperatura. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Por nada. Ya, maestra. Ah, bien. Ok, me espero entonces. ¿Listo? ¿Sí? No te preocupes. Bien, entonces pasamos con el otro factor.
para la masa. La masa es el contenido de materia que tienen todas las sustancias. Y es diferente al peso. El peso es la fuerza con la que es atraída esta cantidad de masa por la fuerza de gravedad, ¿vale? Y se mide en newtons. La masa, que de hecho tal vez ya lo vieron en física o lo van a ver en física y no sé cómo esté, cómo esté distribuido los temarios, ¿no? Pero la masa la podemos medir igual que el volumen y la presión en diferentes unidades, ¿no? Una de ellas es el kilogramo. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Un gramo tiene 1000 miligramos, entonces con esto podemos decir que un kilogramo tiene 1000 gramos y tiene 1.000.000 de miligramos, sumando los ceros de ambas unidades, ¿vale? También la podemos medir en libras, ¿sí? Una libra equivale a 453.5 gramos. En algunas bibliografías lo van a encontrar como 454, pero exactamente es 453.5 y más unidades, pero con que lo utilicemos con 0.5 es suficiente. Y para pasar directamente de libras a kilogramos tenemos esta igualdad. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. ¿Vale? Igual que la temperatura, que la presión y el volumen, para masa vamos a utilizar una sola unidad cuando estemos trabajando en gases y esta unidad serían los gramos. Entonces, presión la trabajamos en atmósfera, volumen lo trabajamos en litros y la masa la trabajamos en gramos. Por último, la temperatura que es la magnitud física que nos permite medir la transferencia de calor. ¿Sí? Esta la podemos medir en 4 escalas. ¿Cuáles serían las escalas en las que podemos medir a la temperatura? En centígrados, Fahrenheit, ¿sí? Celsius. ¿En cuál, perdón? Celsius son los mismos de centígrados. Celsius. Este es de Celsius, Fahrenheit y nosotros no me acuerdo. Bien, los grados Celsius comúnmente se conocen como grados centígrados, pero en realidad todas las escalas son centígrados, o sea, van de 100 en 100. A eso se refiere con grados centígrados, ¿vale? Entonces lo correcto es que los nombremos como grados Celsius. Entonces serían grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, que se representan con una K, y hay una escala que casi no se utiliza, que es la escala de los grados Rankine. ¿Vale? Entonces vamos a tener esas 4 escalas para medir la temperatura. Y tendremos que los Kelvin son igual a los grados Celsius más 273. Los grados Fahrenheit los podemos calcular multiplicando 1.8 por los grados Celsius más 32 y los grados Rankine, que les había dicho son la otra escala, son igual a los grados Fahrenheit más 460. Y obviamente de estas 3 igualdades matemáticas que tenemos para estas escalas, podemos obtener
otras igualdades al hacer un despeje. Pongamos que aquí. Si de esta ecuación despejamos grados Celsius, ¿cómo quedaría la igualdad matemática al hacer el despeje? Grados Celsius, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1.8 A ver. Menos 32 sobre Fahrenheit. Así es, eso quedaría. Grados Ah, Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mover del lado de la igualdad es el 1.8 y el 32. El 32 está sumando al otro lado de la igualdad, o sea, hacia acá, pasaría restando. 1.8 está multiplicando hacia el otro lado de la igualdad, pasaría dividiendo. Entonces, esta sería otra igualdad matemática que resulta del despeje de la igualdad de grados Fahrenheit, ¿vale? De gracias. esta, por nada. De esta, si despejamos igual grados Celsius, ¿a qué serían igual? Sería igual a Kelvin menos 273 A Kelvin por... menos. ¿Por qué? Porque igual Ah, lo sí, sí, vamos a sí. pasar del otro lado de la igualdad, vamos a pasar hacia acá y si está sumando va a pasar restando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Igual. De la última, lo voy a poner con otro color. De aquí. Si despejamos grados Fahrenheit, voy a poner hacia abajo, ¿a qué sería igual los grados Fahrenheit? Quedaría como R menos Ujú, 460. así es, R menos 460. Y son todas las igualdades que podemos obtener para la escala de temperatura, una vez que despejamos todas las magnitudes, ¿vale? Bien, los dejo copiar esto y hacemos ejercicios para la conversión de estas 4 unidades.
Ya, maestra. Bien. Vamos a realizar entonces ejercicios para estas conversiones. En estos ejercicios vamos a identificar la magnitud de la que estamos convirtiendo y los factores que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, primero vamos a convertir, pongo las instrucciones porque si no se queda ahí luego como en el aire. Vale. Para la primera, vamos a convertir 350 miligramos a kilogramos. ¿Qué magnitud física estamos convirtiendo en este ejemplo? Presión, volumen, temperatura, masa. Masa. ¿Okay? Vamos a hacer aquí una conversión de masa. Y para la masa, o para esta conversión de masa, ¿cuál es el factor que vamos a utilizar? ¿Qué factor utilizaríamos? De todos los que vimos, ¿qué igualdad? ¿El de 1 kilogramo es igual a 1.000.000 de miligramos? Ajá. 1 kilogramo es igual a 1.000.000 de miligramos. ¿Vale? Esa es la igualdad que vamos a utilizar. Si también pueden utilizar, no sé, 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos y luego 1 gramo es igual a 1.000 miligramos, pero tendrían que hacer en ese caso varias operaciones. ¿Vale? Cualquier método es el adecuado siempre y cuando lleguemos a las mismas unidades y obviamente no nos equivoquemos en ninguna de las operaciones. ¿Vale? Para la solución de esta conversión o de todas las conversiones que vamos a estar haciendo, podemos hacerlo por regla de 3, que sería una de las opciones. ¿Bien? O podemos hacer la conversión mediante el análisis de unidades. Si lo hacemos por regla de 3, haríamos lo siguiente. 1 kilogramo equivale a 1.000.000 de miligramos. Si tenemos 350 miligramos, ¿a cuántos kilogramos equivale? Esa sería una. Si lo hacemos por análisis de unidades, ahorita me dan el resultado para colocarlo en los dos procedimientos. Si lo hacemos por análisis de unidades, debemos de colocar primero el dato que nos da en el problema, que serían los 350 miligramos, y multiplicaríamos por la igualdad matemática para hacer la conversión. En la parte inferior irían de estas dos unidades la que me permita eliminar a los miligramos, o sea, acá abajo irían los miligramos para que podamos hacer esa eliminación y en la parte superior irían los kilogramos, que son las unidades a las que queremos llegar. Igual que en la regla de 3, acuérdense que para la regla de 3, para la regla de 3 multiplican Y dividimos.
Igual aquí, van a multiplicar 350 por 1 y al resultado lo dividen entre esto de acá. ¿Cuánto sería? 3.5 por 3. Por 10 a la menos 3, perdón. 3.5 Kilogramos. por 10 a la menos 3 kilogramos. Este sería el resultado para esta operación, 3.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Maestra, entonces no importa con cuál lo hagamos, simplemente con el que nos acomodemos. Así es, ustedes ya deciden cuál es el que van a utilizar, si utilizan una regla de 3 o si hacen el análisis dimensional. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Por nada. Hacemos otro y los dejo copiar, ¿vale? El segundo ejemplo o el segundo ejercicio. Vamos a realizar la conversión de 250 grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Qué unidad convertimos en este ejemplo? La de Fahrenheit. La temperatura, ¿ok? Y utilizaríamos ¿qué igualdad? La de Fahrenheit Ajá. Fahrenheit, ¿a qué es igual? es igual a... Permítame, deje checo. 1.8 por los grados Celsius más 32. Así es, 1.8 por los grados Celsius más 32. Y aquí lo único que tendríamos que hacer para calcular Es despejarlo, ¿no? Fahrenheit. No, porque vamos a convertir a grados Fahrenheit. Esa es la incógnita Ah, ya. y ya tenemos los grados Celsius. ¿Vale? Por eso ya despejamos en la parte superior para que ya no tengamos que hacer despejes en estas, ¿cómo se Ya llama? no se nos haga tan difícil. Ajá, sí, ya por eso hicimos estos despejes, ¿vale? Para que ya Ok. tengan todas las igualdades y ya nada más busquen, por ejemplo, si nos pidieran grados Celsius a partir de Fahrenheit, aplicamos esta fórmula, ¿vale? Si nos pidieran grados Fahrenheit a partir de los rankings, aplicamos esta. Entonces ya nada más lo único que tendríamos que hacer es identificar la igualdad que vamos a necesitar de acuerdo con las unidades de temperatura. Si tenemos grados Kelvin y Celsius, pues podemos utilizar o esta, depende de qué nos estén pidiendo. No sé si queda un poquito ya más claro de esa forma. Muchas gracias, maestra. Bien, entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí es sustituir los datos que tenemos para resolver el problema o para resolver la igualdad. ¿Vale? Vamos a sustituir los datos. Y tendríamos que los grados Fahrenheit serían igual a 1.8 por los grados Celsius, que en este caso son 250 grados Celsius. Y al resultado le sumamos 32. ¿Cuántos grados Fahrenheit tendríamos? 450 más 32, ¿verdad? 450 de 1.8. ¿Cuánto les da? 482 grados. Ajá, 482 grados. 482 grados. ¿Cerrados? Sí. Sí, ok. Bien. Entonces ese sería el resultado. ¿Alguna duda? No, maestra. Correcto. Entonces terminen de copiar estos dos ejercicios y hacemos más ejemplos. Sí, gracias. Luis, me parece que se encendió tu cámara. Luis Farid, no sé si la quieras tener encendida. No, sí, me di cuenta, maestra, una disculpa. Ah, ok, no te preocupes, no hay problema. Pueden encender sus cámaras. No tengo problema con eso, pero
Igual les aviso por si se les fue ahí algo. Sí, maestra, gracias. Por nada. Maestra, Te escucho. y por ejemplo, los ranking, sí son así, sí lo Sí, pronuncié bien. sí. ¿Para qué estarían midiendo de temperatura? Es una escala de temperatura igual que los Celsius, pero se utiliza en Europa. Ah, ok. Por ejemplo, nosotros Yo, utilizamos aquí los grados Celsius, en Estados Unidos utilizan más los Fahrenheit, en Europa utilizan más los Rankine. es que yo la asociaba con que podían medir la temperatura de un rayo. Ah, no. ¿Sabes para qué se utilizan más? Se utilizan, como es una escala muy alta, o sea, tienen un rango muy alto, se utiliza más para medir la temperatura de los superconductores que se acercan más al cero absoluto. O sea, para no decir, estar escribiendo menos 200 grados Celsius o menos 150 grados Fahrenheit, para eso se utiliza la escala Rankine, para manejar números positivos en lugar de los negativos. Ah, ok. Muchas gracias, ya me aclaré esa duda. Sí, por nada. Para eso se utiliza la escala Rankine, para
para no utilizar números negativos. De hecho, en ranking no van a tener valores negativos porque es difícil que los materiales trabajen a menos de 273 grados Celsius, que sería el cero absoluto en la escala Kelvin, menos 273 grados Celsius. Entonces, para no trabajar menos 270, menos 150, menos 120, para eso se utilizan los Rankine, que equivalen a los 453 grados Fahrenheit, entonces es difícil que tengamos menos 453 grados Fahrenheit, ¿sí? Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Listo, maestra. Bien. Correcto. Siguiente ejercicio entonces. Tendríamos o convertiríamos 450 milímetros de mercurio a pascales. La unidad que vamos a convertir aquí, ¿cuál sería? La presión. Presión. Y aquí vamos a convertir presión. ¿Y cuál es la igualdad que necesitamos para resolver esta conversión? En sus igualdades, ubiquen el valor para milímetros de mercurio y ubiquen el valor para pascales. En las igualdades, ¿cuántos milímetros de mercurio tenemos? 760. 760 milímetros de mercurio. Todas son igualdades. Estos milímetros de mercurio, ¿a cuántos pascales equivalen? A 1101. A 101.000. Sí, a 101.325 pascal. 325 pascales. Esa es la igualdad que vamos a necesitar. Entonces, para presión, así los vamos a manejar. No sé, si nos pidieran, por ejemplo, libras sobre pulgada cuadrada, o si tuviéramos 450 libras sobre pulgada cuadrada a Torricellis, pondríamos 14.7 libras sobre pulgada cuadrada es igual a 760 Torricellis. Y así vamos a manejar a las presiones. No es necesario que lleguemos siempre a atmósferas para realizar las conversiones a las otras unidades. Podemos hacer la solución por una regla de 3. Y en esta regla de 3 tendríamos que 760 milímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales. 450 milímetros de mercurio, ¿a cuántos pascales equivale? Eso es por regla de 3. Ahorita me dan el resultado. Si lo hacemos por análisis de unidades o de dimensiones de presión, colocaríamos el dato que vamos a convertir, que son los 450 milímetros de mercurio. Multiplicamos y dividimos por las unidades de la igualdad. En la parte inferior colocamos 760 milímetros de mercurio para eliminar unidades. Y en la parte superior irían 101.325 pascales, que son las unidades que necesitamos. ¿Cuál sería el resultado? Para esto van a multiplicar 450 por 101.325 y el resultado lo dividen entre 760. Da 59.995.06579.
Ok. Lo dejamos con 4 cifras después del punto, para no escribir todos los decimales que aparecen en su calculadora. Y lo hacemos a 4 decimales para disminuir también el rango de error cuando estemos viendo o aplicando las leyes que rigen a los gases, ¿vale? 59.995.0657 pascales. En cualquiera de las del procedimiento que utilicemos, vamos a obtener el mismo resultado, ¿vale? El siguiente ejercicio, voy a dejar ahí. Para el ejemplo 4, vamos a convertir 450 litros a galones. La unidad que vamos a convertir aquí, ¿cuál sería? Volumen. Volumen. ¿Sí? Aquí vamos a convertir volumen y ¿cómo se llama? La igualdad que necesitamos para la conversión de volumen, ¿cuál sería? Y de un galón es igual a 3.785 litros. Así es, un galón equivale a 3.785 litros. Esa es la conversión o la igualdad que necesitamos para realizar la conversión. ¿Sí? Entonces, primero lo hacemos por regla de 3. Bueno, yo lo hago por los dos métodos. Ya ustedes deciden cuál es el que se les facilita más. Un galón equivale a 3.785 litros. 450 litros, que es la unidad que tenemos, a cuántos galones equivale. Si van a hacerlo por análisis de unidades, el dato que necesitamos, o el dato que vamos a convertir, 450 litros, multiplicado y dividido entre la igualdad. Dividen entre 3.785 litros y multiplican por 1. ¿Cuál sería el resultado? 118.890 y 118.890 y un 1, ¿así? un 3, perdón. Ok. Galones. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos, muchachas? No, maestra. ¿No? Bien, terminen de copiar y hacemos más ejemplos. El día de hoy nada más vamos a ver este tema porque lo vamos a estar aplicando en todas las leyes que rigen a los gases. ¿Sí? O sea que con los ejercicios de gases vamos a seguir viendo este tipo de ejercicios. Ajá, así es, los vamos a estar aplicando. Ah, ok. Muchas gracias, Miss. Nada.
¿Listo, muchachos, muchachas? ¿Nos puede dar un minuto más, por favor? Sí, Gracias. por nada. Ustedes me indican. Listo, profesora, gracias. ¿El resto también ya terminó? Ya no. Sí, ¿Ya? maestra. Bien. Siguiente ejemplo. 49 Fahrenheit a Kelvin. ¿Qué unidad convertiríamos? Temperatura. Temperatura. Aquí vamos a convertir temperatura. ¿Y qué igualdades necesitamos para convertir de grados Fahrenheit a grados Kelvin? ¿Cómo quedaría? O bueno, ya tenemos el despeje en la parte superior. Menos 32 entre 1.8. ¿Qué otra necesitamos? Kelvin. Aquí utilizaríamos más bien esta. La que dice más, ¿no? Porque Ajá. ya está ¿Por despejado. qué? Porque ya están despejados los Celsius, así es. Primero vamos a calcular los Celsius a partir de los Fahrenheit. ¿Por qué? Porque no tenemos una, ¿qué se llama? Una igualdad que nos pase directamente de los grados Fahrenheit a los grados Kelvin, ¿sí? Que podíamos unificarlas, pero lo vamos a hacer por separado. Primero hay que convertir grados Fahrenheit a Celsius, que es con esta ecuación, ¿vale? Y tendríamos que grados Celsius es igual a 49 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Cuántos grados Celsius tendríamos? No sé si estoy bien, pero es 9.4. Ajá, 9.444, ¿no? Ujú. Y como ya tenemos los grados Celsius, hay que convertir ahora sí a los grados Kelvin. Y para llegar a los grados Kelvin necesitamos esta. Si hubiésemos ocupado la otra, no podríamos hacerlo porque esta, no sé qué ha hecho su compañero, porque tenemos ya los grados Celsius y desconocemos los grados Kelvin, o sea, tendríamos que despejar nuevamente. Entonces, para no hacer ese despeje, ya aplicamos directamente la fórmula y tendríamos que los grados Kelvin es igual a 9.444 más 273. Si quieren ser más específicos, serían 273.15, pero lo vamos a manejar con 273, ¿vale?
Entonces, ¿cuánto sería? 282.444. 282.44, y bueno, más 4 ahí, porque es consecutivo, ¿no? Bien, ese sería para el ejemplo 5. ¿Alguna duda? No. Ok, ejemplo 6. Vamos a convertir 795 libras a toneladas. ¿Qué unidad estaríamos manejando aquí? Masa. ¿Y cuáles son las igualdades que necesitamos? Ubiquen en cuál de las igualdades tenemos toneladas y en cuál de las igualdades tenemos libras. Si les puse las toneladas, ya no me acuerdo. Ajá. Bueno, a ver, las pongo aquí entonces. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. ¿Vale? Y una libra, ¿o en qué igualdades tenemos libras? Libra es igual a 453.5 gramos. ¿Qué otra igualdad? O 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. ¿Cuál creen que sea preferible utilizar? ¿La de gramos o la de kilogramos? ¿La de La de kilogramos? kilogramos. La de kilogramos, ¿por qué? Porque en esta conversión tenemos también a los kilogramos. Entonces, para no hacer más conversiones, podemos utilizar que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Son las igualdades que vamos a necesitar. Entonces, esta conversión la vamos a hacer también en 2 etapas, igual que la anterior. ¿Vale? Por regla de 3, haríamos las siguientes conversiones. 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. 795 libras, ¿a cuántos kilogramos equivale? Aquí sí denme la respuesta porque si no, no vamos a poder hacer la siguiente conversión. 361.3636. 371, 61. 361. 361.3636. 36 kilogramos, ¿vale? Y después vamos a utilizar la de 1 tonelada, equivale a 1000 kilogramos. Si tenemos, ahorita hago más pequeña la imagen para que terminen de copiar si no terminaron la otra. Si tenemos 361.3636 kilogramos, ¿a cuántas toneladas equivale? Y serían las dos conversiones que necesitamos en este problema. 0.36136. Ok, lo dejamos con 4 toneladas. Y este es el resultado, ¿vale? Si lo hacemos por análisis de unidades, Serían igual 2, ¿no? pero a diferencia de las reglas de 3, las podemos colocar todas juntas. Por ejemplo, aquí 795 libras, lo vamos a multiplicar por ¿vale? Y lo vamos a dividir también entre esa igualdad. Dividimos entre 2.2 libras y multiplicamos por 1 kilogramo para eliminar las libras, ¿vale?
Y volvemos a hacer la multiplicación. En la parte inferior irían 1000 kilogramos y en la parte superior iría 1 tonelada. Y de esta manera eliminamos los kilogramos y quedan únicamente las toneladas. O sea, les quedaría la división de 795 toneladas entre 2.2 por 1000 serían 2, 1, 2, 3, 22.000, ¿no? Sí. 1, 1, 2, 3, no es cierto, 2200. 1, 2, 3, sí, entre 2200. Y ya les daría el mismo resultado, porque entre 2200, porque aquí van a multiplicar 795 por 1 y luego vuelven a multiplicar 795 por 1 y ya les quedarían los 795 toneladas en la parte superior porque libras y kilogramos se eliminaron, ¿vale? Y en la parte Y luego inferior abajo. multiplican 2.2 por 1000 y ya les darían los 2200 sin unidades. Y luego ya dividen 795 entre los 2200, pues ya les darían los 0.3613 y todos los demás decimales. ¿Sí? Sí, Esa maestra, es la muchas. diferencia. Aquí ya nada más harían una o en una sola operación, hacen todas las conversiones, a diferencia de las reglas de 3 que las van a ir haciendo por etapas. ¿Vale? Los dejo copiar esta parte, dejen algo más pequeñito la imagen para que puedan copiar también la del ejercicio pasado. ¿Vale? Y cuando hayan terminado me indican para hacer otras 2 conversiones y ya con eso terminamos la clase del día de hoy. Gracias, maestra. Ujú. Denme un minuto en lo que terminan de copiar. Ahorita regreso, por favor, muchachos. Maestra. Sí, maestra. Gracias.
Ya, maestra. Listo, muchachos, una disculpa. ¿Terminaron ya de copiar esta parte? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, ya para terminar. Convertimos $20.8 PCI a kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Qué igualdad necesitamos y qué factor estamos aquí convirtiendo? Es presión. Sí, correcto. Es un 14.7 PSIA, es igual a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Así es. Okay. Bien, entonces realizaríamos la siguiente solución. 14.7 libras sobre pulgada cuadrada o PSI
equivale a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 20.8 ¿a cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado equivalen? O por análisis de unidades, utilizamos, recuerden primero, el dato que vamos a convertir, que en este caso son las 20.8 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Dividimos entre 14.7 y multiplicamos por 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tendríamos el mismo resultado. ¿Cuál sería el resultado? $1.4616. 1.46, ¿sí escuché bien? 1.4616. 16, gracias. 1.4616 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por último, vamos a convertir 5.89 por 10 a la 5 centímetros cúbicos a galones. ¿Qué unidad vamos a convertir y qué igualdades necesitamos? Es volumen y es un galón es igual a 3.785 litros. 3 puntos. 3.785 litros. ¿Qué otro? El de 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Así es. Son los dos que necesitamos. ¿Por qué? Porque debemos de partir de centímetros cúbicos, que está en esta segunda igualdad, y vamos a convertir a galones, que está en la primera. Son las dos igualdades que necesitamos para este problema. Creo que sí se ve. Bien, por regla de 3, aplicamos la segunda igualdad, la que nos va a permitir hacer la conversión de centímetros cúbicos a litros, y tendríamos que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 5.89 por 10 a la 5 centímetros cúbicos, ¿a cuántos litros equivale? $589 litros. 589 litros. Y después convertimos estos litros a galones. Tenemos que un galón equivale a 3.785 litros. 589 litros. ¿A cuántos galones equivale? 155.6142 litros. 155.6142. Sí. Correcto. Litros. Y si lo hacemos por análisis de unidades, pues podemos unificar aquí todas las operaciones. Tenemos que 5.89 por 10 a la 5 centímetros cúbicos. Lo vamos a multiplicar y a dividir por el siguiente factor de conversión. ¿Bien? Dividimos entre 1000
centímetros cúbicos, que equivalen a 1 litro, para eliminar estas unidades. Y luego multiplicamos y dividimos con el otro factor de conversión. Dividimos entre 3.785 litros para poder eliminar unidades. Y esto sería equivalente a 1 galón. ¿Vale? El resultado debe ser el mismo porque multiplicaríamos 5.89 por 10 a la 5 por 1 y por 1. Entonces tendrían aquí 5.89 por 10 a la 5 galones y dividido entre el resultado de la multiplicación de la parte inferior, que serían 3.785. ¿Bien? Ya les darían 255.6142 litros. ¿Alguna duda para este tema? No, maestra. Bien, si no hay dudas, entonces continuaríamos la próxima semana con características de los gases y vamos a comenzar ya con las leyes que rigen a los gases. Vamos a hacer diferentes ejercicios y más tarde van a tener las asignaciones ya para benceno. En un momento también se abre, porque la programé para las 8:50, se va a abrir la asignación para que suban sus notas de la unidad 1, como ya la terminamos, entonces deben de subir sus notas para la unidad 1. Solo las deben de subir, acuérdense, en la sección de su asignada para ello, ¿vale? Si lo envían por otro medio, no es válido, ¿ok? Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Buen día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra. Buen día. Hasta luego. Buen día.